Bien, le damos gracias a Dios por este tiempo. Voltea con el que está a tu lado, dile qué bueno que viniste. Y quiero que me acompañe a leer varios versículos. Es Proverbios capítulo 12 y vamos a leer el versículo 14. Proverbios 12, 14 y vamos a brincarnos, vamos a leer hasta el 18 allí. Proverbios 12, 14. ¿Lo tiene? Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra: el hombre será saciado del bien, ¿de qué? Del fruto de su boca. Fíjese bien, dice, del bien del fruto de su boca. Dice, y le será pagado según la obra de sus manos. Verso 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo, ¿qué dice? Es sabio. Verso 12, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Este versículo, esta parte, subráyela. Dice la palabra, el que no hace caso, ¿de qué? De la injuria. Otra traducción aquí mismo, en esta parte de la palabra, dice, pero el inteligente pasa por alto los insultos. Repítelo conmigo, el inteligente pasa por alto cualquier insulto. ¿Estamos? Ahora vamos a leer el versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Cierre sus ojos, dígale, Padre, háblame. Háblame este día, Padre. Yo sé que tú tienes algo grande para mí en mi corazón. Una sanidad, Padre, una prosperidad en todas las áreas de mi vida, Señor. Tú quieres hoy llenarme con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tú me llenas de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy nos ponemos, Señor, en la corriente del río de tu Espíritu, Padre. No en la orilla, Señor, no poniéndonos de alguna manera como tapado nuestra boca y agachándonos, Señor, para hacerlo con nuestras fuerzas, sino hoy tú nos llevas a lo profundo. Tú nos llevas a lo profundo. Dile al Señor, méteme más en lo profundo. Díselo al Señor, dile, llévame más a lo profundo, Señor. Llévame más a donde hay esa gran pesca, Señor. Donde hay ese fruto, donde hay esa revelación, Padre. Llévame a lo profundo hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra entonces que, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, pero la lengua de los sabios es medicina. Y la que le dije, el verso 16, dice, el necio al punto da a conocer su ira. Dice, pero el que no hace caso del insulto es prudente. Hoy voy a hablar, a lo mejor muchos ya conocen esta historia del hijo pródigo. Sin embargo, no voy a hablar del hijo pródigo ni del hermano del hijo pródigo. A mí me gustaría hablar hoy de algo que muchas veces pasamos por alto y damos por hecho como si así debería de ser. Pero la verdad es que el deber ser, muchos nosotros lo podemos aplicar de alguna u otra manera. Quiero que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 15 y vamos a leer el versículo. Ahorita le digo el versículo, nomás tenga ahí Lucas 15. Quiero que vea algo que a lo mejor hoy o en este tiempo Dios me ha estado como poniendo en mi corazón, poniendo así como diciéndome, este soy yo, este soy yo, este soy yo. Y esto es algo que a lo mejor no lo podemos a lo mejor ver de alguna manera así a lo sencillo, pero quiero que vea que este proverbio que dice, el que no hace caso al insulto es prudente. Recuerdo que hace como 10 años, más o menos,
entre 10, 12 años aproximadamente, salió una película que a lo mejor usted recuerda haber visto. Esa película es de un panda y practica Kung Fu. ¿Alguien vio esa película? ¿Sí? Esta película a mí en aquel entonces me llamó mucho la atención, porque era un oso que quería ver y que le gustaba mucho el Kung Fu, soñaba con Kung Fu, quería hacer muchas cosas de Kung Fu, pero llega un momento donde él sabía toda la historia y iban a escoger a un señor que le decían el guerrero dragón. Y entonces él dice, oh, va a hacer esto, vamos a... Y sucede que él es el escogido del guerrero dragón. ¿Sí recuerda esa película? Voy a mostrarle nada más los que a mí me llama la atención, porque quiero que vea que ahí hay algo que en aquel entonces yo estaba viviendo y estaba adquiriendo en mi corazón. Yo no sé, esa película salió a lo mejor en ese tiempo y Dios me empezó a relacionar muchas cosas con respecto a esa película. Y sucede que él fue el escogido. Y sucede que los 5 favoritos, que eran un tigre, una tigre, ¿sí? Era una víbora, una grulla o garza, y era un mono, y la otra era una mantis religiosa. Supuestamente ellos eran, cualquiera de los 5 podía ser el escogido, pero escogieron a alguien que no. Y el único que no quería y no estaba de acuerdo era el maestro. Y ese maestro era alguien que lo ofendía. Ante el maestro del maestro, que era una tortuga, recuerdo que le decía, ¿cómo ese panzón va a ser el guerrero dragón? Y sucede que vive cosas que muchos vivimos, en un menosprecio, él mismo le dice, cuando van subiendo la escalera y se van burlando de él, porque no era quien podía ni siquiera tocarse los pies, sino que no podía ni verlos. Estaban hablando de él, de ese panda panzón feo, que no sabía. Y entonces, cuando él entra a los cuartos, sucede que la tigresa le dice, no deberías de estar aquí, tú estás perdiendo el tiempo, el maestro contigo. Y así, y total, al final, me recuerdo que le cierra la puerta y él desde adentro, soy tu fan. Imagínate a alguien que te está ofendiendo porque no está de acuerdo contigo, y dice la palabra que el que no hace caso del insulto es prudente. Así que yo, wow. Ante todos los que le estaban diciendo cosas, él, soy tu fan. Aparece luego una escena que está en un lugar donde hay duraznos y le dice al maestro del maestro, dice, me odian. Dice, me odian, la verdad. Todos me odian. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Y ese le da un consejo ahí. Al día siguiente está él entrenando y están enojados porque está entrenando y se pone a pelear con uno y le da una arrastrada y lo golpea y él sigue diciendo, sí, bien. Y el otro le hace otras cosas y le da, golpea y él, sí, bien. Y luego el otro también. Y al final el maestro dice, ahora vas a pelear conmigo. Y le da una arrastrada y lo paga. Sí, maestro, muy bien. Sígale, yo nunca me voy a rendir. Y dices tú, ¿cómo?
¿Cómo llega a pasar algo en la vida de una persona así? ¿Cómo llega a un momento, aunque son caricaturas, muchas veces hablan muchas cosas que uno puede estar viviendo? Y déjenme, le platico precisamente el versículo 22 del capítulo 15 de Lucas. Fíjese bien lo que hace esta persona. No quiero que vea toda la historia. La historia yo se la voy a contar después. Y si usted se la sabe, qué bueno que se la sabe. Pero quiero que se centre, por favor, en el versículo 22 de Lucas capítulo 15. Le dice la palabra. Si lo tiene, léalo conmigo. No me lo han puesto en la pantalla, pero si lo tiene, léalo conmigo. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué dijo? Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Verso 23, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Usted sabe esa historia y si se la sabe, qué bueno. Usted puede haber escuchado muchas veces esta historia de un hombre que gasta todo lo que su papá le dio de herencia y lo fue a malgastar. Se lo gastó en prostitutas, en borracheras, lo perdió todo el dinero que tenía, que su papá le había heredado, y de repente él estaba comiendo con los puercos y regresa y pide perdón. Pero también hay otro hermano que está ahí en la casa enojado porque está haciendo fiesta, escucha la fiesta y dice, uy, yo siempre he estado contigo y nunca me has dado un cabrito. Y hay muchas predicaciones de esto. Pero nunca había escuchado yo una palabra que hablara del padre. Una que hablara no del hijo que se robó y que se gastó, malgastó todo, y del otro que no se ha dado cuenta que está en la casa del padre. En este caso, el padre está diciendo que no está recibiendo el insulto de quien le ha dado un insulto. Él está diciendo, traigan al becerro gordo, vístanlo, pongan un anillo, pongan calzado en sus pies, comamos, hagamos fiesta. Y ahí es donde en muchas ocasiones nuestra vida entra en un conflicto, porque muchas veces vemos que pudieran estar recompensando a aquel que hizo mucho daño, en vez de merecer un castigo, en vez de merecer algo que se merecía, porque se gastó. Háganle la fiesta al otro. El otro estuvo aquí, el otro fue fiel, porque aquel... Oh, qué grande es la misericordia de Dios, ¿verdad que sí? Dice la palabra que aún así el sol sale sobre justos e injustos. Y cuando yo me pongo a pensar las cosas que Dios ha hecho en mi vida y ha hecho para mí, me puedo dar cuenta y créame que me he topado con esta escritura una y otra vez. ¿Y qué hace el Padre con esta persona? ¿Cuánta gente ha sido lastimada? ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una situación tan difícil en nuestra vida que muchas veces ese insulto no callamos, sino al contrario, lo confesamos? Y la Biblia dice que entonces llegué a no ser una persona prudente. El punto es que muchas veces nosotros ofendemos y lastimamos y no nos damos cuenta. Siempre pongo a veces un ejemplo y le pongo, si yo trajera una vara muy grande aquí, un tablón por así decirlo, y yo me cuido de no golpearte porque te estoy viendo y te estoy viendo de frente. Y por lo regular pues estoy en el equilibrio con este tablón aquí porque no te quiero pegar. Pero si te digo, bueno, ahí nos vemos, y le hago así, cuando salgo, de repente, pues te puedo dar el tablón que no quería darte.
el golpe que no quería darte, pero porque no me di cuenta. A lo mejor le hice así y yo me fui muy contento y sácatela, te di un trancazote en tu cabeza, ¿verdad? Y al día siguiente te veo y digo, ¿qué te pasó? ¿Tú qué le dirías? ¿Tú qué me dirías a mí? Pues usted me golpeó. ¿Yo qué te diría? ¿No es cierto? Siempre cuidé de golpearte. ¿Y qué sería lo que haríamos si la Biblia me dijera esto, lo que me dice? ¿Tú cómo actuarías? El prudente no dice nada ante el insulto. ¿Tú qué harías? ¿Qué te pasó? El punto es que hay gente que me ha dicho, no, estaba de frente y me estaba golpeando. Así somos algunos. O digo somos por aquellos que no se sientan muy mal, ¿verdad? Pero cuando a veces no nos damos cuenta, eso es muchas veces lo que nosotros nos quedamos. Los insultos que nosotros vivimos. ¿Qué vivió el papá de este hijo pródigo? ¿Vivió un insulto? ¿Se sintió mal el papá? ¿O no, el papá tenía mucho? No, ya se fue su hijo. Qué bueno que se fue. Ay, que aprenda. Que se vaya para que aprenda. ¿Eso pensaría el papá? Su papá dice, mi hijo muerto era, ya revivido. Estaba perdido y se ha hallado. Eso es el regocijo de una persona que quiere mucho a sus hijos. Yo creo que a pesar de lo que hagan, tu hijo es tu hijo. ¿Estás aquí? Todos somos hijos y todos tenemos hermanos. Algunos han nacido, como dicen luego, han nacido quienes no han tenido hermanos, son hijos únicos. Y bueno, ellos tienen un trato muy especial porque son hijos únicos, pero sigue siendo hijo. Y hay cosas que a veces nosotros nos ponemos a meditar y yo me pongo a meditar y yo dije, ¿qué sentiría este papá cuando su hijo se fue? ¿Cómo se sentiría el papá cuando su hijo, el más chico, que a lo mejor pudiéramos todos pensar, pues era imprudente, no sabía lo que hacía, así son los jóvenes, son rebeldes? Uno empieza a sacar tanta lista de cosas de que por qué se fue y lo que tú quieras, pero ¿qué siente un papá cuando un hijo se va de su casa? No porque se casó, sino porque pidió la herencia y se fue. ¿Qué sintió el papá? ¿Recibió un insulto? ¿Fue herido en su corazón? ¿Se siente triste? Él pensó que se había muerto. No sabía, no era como para tener oye, ¿estás bien? Mándame un WhatsApp nada más para decir si estás bien, ¿verdad? No, sí, ya vio el WhatsApp. No, entonces quiere decir que sí. No había nada de eso. Por años, a lo mejor él se fue. Y él esperaba algún día verlo, no sabía si estaba vivo, no tenía idea si estaba vivo o no, pero él esperaba verlo. Conozco un matrimonio que tiene a sus hijos en el ejército en Estados Unidos. Tiene 4 hijos y los 4 hijos están en el ejército. 3 de ellos saben dónde están en bases militares, están allí, pero el cuarto no sabe nada de él, ya lleva 3 años. Y no sabe nada de él. Y ni yo preguntarle, ¿lo quieres menos o lo quieres más? Me darían un cachetadón a mí, porque es hijo, igual que los otros 3. El punto es, ¿cuántas veces, imagínate, este papá estuvo esperando que un día llegara, esperando que un día llegara? He visto videos donde me mandaron uno donde llega una señora bien contenta y abre la puerta y es un soldado con una bandera. Y la señora contenta dice, no, llora y golpea porque sabe que su esposo, su hijo, ya no está.
Pero ahí está este papá del hijo pródigo, esperando que un día llegue, esperando que un día aparezca, esperando que un día esté allí con él. Y hasta que el día que llega, él dice, vístanlo, pónganle anillo, pónganle cansado, maten al becerro gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido. Imagínate el gozo que tenía este papá. Imagínate el gozo que no pasó un insulto en su vida como para ver decirlo, ah, ya llegaste, ahora sí, ¿verdad? Ajá, te lo dije. Tristemente, a veces así somos. Y nos pasa mucho con nuestra esposa. Yo les dije a los matrimonios, nunca le digas a tu esposa, te lo dije. Matrimonios aprendan. Hijos aprendan para que cuando se casen, nunca le digan a su esposa, te lo dije. Decir te lo dije es no pasar por alto el insulto. Saber que yo siempre voy a tener que ver por mi familia, porque yo tengo un corazón de papá. Yo tengo un corazón de un padre que siempre va a sacar el mejor vestido, que siempre va a bendecir, que siempre va a entregar su corazón por alguien, porque así dice la palabra, que el que guarda el insulto es prudente. Esto a mí me ha traído tanto el entender cómo hay tantas cosas que, ¿por qué Dios me habla de esto? Fíjese bien, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 5, verso 5. Muchos también ya se saben este versículo. Y dice la palabra, bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? No dice se la ganarán, ¿verdad que no? No dice se han ganado el premio, van a tener ya la tierra por heredad. No, dice ellos la recibirán. Es de ellos la tierra. ¿Quiénes? Los mansos. ¿Quiénes? Los mansos. Esa palabra de mansedumbre, ¿sabes quién es un manso? No es menso, no es tonto, es manso. Ser manso es una persona que pasa por alto el insulto de la persona que le ofende. Esa persona va a recibir la tierra por heredad, dice la palabra. ¿Quién es un manso? Es aquel que tiene hambre y sed de justicia. Es aquel que es misericordioso, es aquel que tiene limpio corazón, es aquel que es pacificador, es aquel que padece persecución por causa de la justicia, pero dice la palabra que también es aquel al que lo vituperan, lo persiguen, dicen toda clase de él, mintiendo, toda clase mal de él, mintiendo. Un manso es aquel que no se molesta por nada. Un manso es aquel que no se lastima por nada. Dice que ellos recibirán la tierra por heredad. No estoy diciendo, dice que ellos recibiremos, para que quede claro. Dice que un manso recibirá la tierra por heredad. ¿Quién es un manso? Lo que viene en los siguientes versículos. El que tiene hambre y sed de justicia, que es misericordioso, que es limpio de corazón, que es un pacificador, que padece persecución porque hace lo justo y que lo vituperan, lo hablan mal de él, lo persiguen, dicen toda clase de mal contra él y mienten. ¿Quién es el único que sabe que miente? El que es manso. Un manso no está pensando, es que quiere, no, si es que el otro, es que aquello, es que el otro. Jesús viene y empieza y da este sermón en el sermón del monte. Es su primer predicación y no hay nadie más, no hay discípulos, a lo mejor ya estaban ahí 2, 3 de los que está escogiendo, pero les está hablando a todos. ¿Sabes cuándo vuelve a mencionar este sermón en todos los evangelios? Nunca más lo vuelve a mencionar. Pero es importante que veamos cómo nosotros tenemos que entender lo que Jesús me está diciendo. Dice la palabra, bienaventurados los mansos.
¿Cuál era la situación del pueblo en ese entonces? ¿Cuál era la cosa que estaba viviendo el pueblo? El pueblo leía las escrituras, leía la ley, leía el Torá, leía la palabra, escudriñaban y había gente sabia, los fariseos, maestros de la ley, intérpretes de la ley. Muchos estaban viviendo, sí, pero ante eso había gente ciega, había pobre, había quebrantados, había oprimidos. Por eso Jesús recibe una unción y dice: el Espíritu del Señor me ungió por cuanto me ha enviado para dar vista a los ciegos, porque había ceguera, había opresión, había cosas que el pueblo estaba viviendo, y aún así leía la Biblia. Imagínense si no la leyeran. Viene Jesús y en Jesús se cumplen tantas cosas que ahora Él predica esto. ¿Por qué? Porque esto era lo que el pueblo estaba viviendo. Esta predicación, esta parábola del hijo pródigo, a mí siempre me ha llamado la atención y siempre había estado predicando sobre cualquiera de los dos hijos, hasta que un día el Señor me dijo: hey, ahí viene algo importante. Ahí viene mi corazón, ahí viene lo que yo quiero enseñarte. Y allí es donde yo digo: ¿cuántas veces hemos lastimado a alguien en nuestra vida sin darnos cuenta? Si te estás dando cuenta, pues si lo estás haciendo, pues es más triste. Pero ¿qué pasaría si te estás haciendo algo contra alguien y no te estás dando cuenta? Acompáñeme por favor a Éxodo, a Números, capítulo 12, versículo 1. Números, capítulo 12, verso 1. Fíjese bien lo que dice la palabra. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la palabra? María y Aarón, todos juntos me ayudan. María y Aarón, ¿qué? A causa de su esposa que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Versículo 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice? Subraye esa parte. ¿Qué dice? Y lo oyó Jehová. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Voltee para acá, muchos saben también esa historia. ¿Qué pasa aquí en este caso? ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Aarón? ¿Y quién es María? Sabemos quién es Moisés. Fue quien sacó a Israel de Egipto, ¿se acuerda? Ok, ¿y quién es María? Su hermana. ¿Cuántos años tenía María en comparación de Moisés? Volvamos a la historia, voltee para acá. Si me lo voy a la historia para atrás, Moisés, cuando nació, había una persecución en contra de todos los niños hombres. Y lo que hicieron era matar a todos los hombres que nacieran. Sin embargo, esta mamá y las parteras tuvieron temor, no dijeron que era niño, lo escondió la mamá en una canasta, un canasto, y lo puso, cuando ya no lo pudo cuidar, lo puso en el río. ¿Está de acuerdo? ¿Sí se acuerda? Si no la conoce, más o menos ha oído, ¿verdad que sí? Entonces la puso ¿en dónde? En el río. Y María, su hermana, de 10 años más o menos, ella siguió la canasta a ver hasta dónde llegaba. Y fue por la ribera viendo hasta dónde llegaba, hasta que llegó al lugar donde estaba la hija del faraón bañándose. Y entonces ella agarra a la hija del faraón, ve y dice: este niño es de los hebreos, sí, mira, este niño es bebito, chiquito, sí, pobrecito, yo lo voy a adoptar. Y entonces llega la hermana de Moisés y le dice a la hija del faraón: ¿quieres una nana? Yo te consigo una. Y ella: sí, tráemela. ¿A quién crees que trajo?
Pues a su mamá. Y entonces va y la lleva. ¿Y qué sucede? Pues ahora ya tenía el niño con el permiso de la hija del faraón. ¿Cuántos años tenía? 10 años más que Moisés. ¿Cuántos años tenía Aarón? Como 2, 3 años menos que María. Pon tú que aún así tenía 6, 7 años más grande que Moisés. Y dice la escritura, versículo 1, María y Aarón, los hermanos mayores, hablaron en contra de ¿quién? Su hermanito, el chiquito. Cualquier parecido con la realidad. En el caso de los hijos del hijo pródigo, en el caso del hijo pródigo, pura coincidencia. ¿Por qué? Porque ahí está el hijo mayor. A ver, tu hijo el menor, aquel. Y ahora le haces fiesta. ¿Cuál es la misericordia de Dios con el hijo pródigo? ¿Cuál es la misericordia con Moisés? Dice la escritura, verso 2, que solamente ellos preguntaron, ¿a poco nomás Dios le habla a Moisés? También por nosotros nos habla. Pero dice la palabra que Jehová lo escuchó. ¿Jehová qué? ¿Jehová qué? Cuando alguien te ofende, mi hermano, cuando alguien te lastima, cuando alguien habla mal en contra de ti, cuando alguien te hiere en tu corazón, en tus pensamientos, en tus sentimientos, cuando alguien está haciendo algo mal en tu vida, que no ha sido bueno contigo y aunque te ha insultado, y tú mantienes tu rostro como diciendo, soy tu fan, no te preocupes, me encanta cómo eres. Wow. Por eso me pegaba esa caricatura y dije, ¿cómo se pone este panzón gordo que no se podía ni ver los pies? A decirle a todos los demás, soy tu fan. Wow. Solo la palabra me puede enseñar que un papá sigue siendo fan de sus hijos. Cuando tú y yo metemos nuestras manos para defendernos, ¿sabes qué? Dios las quita. Cualquier cosa, cualquier lastimadura que alguien te haga, ¿sabes quién lo oye? ¿Sabes quién lo ve? Y cuando ve el Señor que tú no te defiendes y que tú estás esperando a que Él te defienda, en ese momento, aguas, hasta misericordia vas a pedir por él. Señor, no le hagas nada, no me hizo nada. Tú con el ojo morado, así no me hizo nada, Señor. ¿Esa es la misericordia de Dios? Sí, esa es su misericordia. Moisés no se defendió, Dios les habló, fueron al lugar y Dios les dice a Aarón y a María, hey, sí es cierto, dice, pero si he hablado con ustedes, les he dado una palabra, pero si yo quiero hablar con Moisés cara a cara, ¿a ti qué? Está como cuando Pedro va atrás de Jesús y Pedro viene preguntándole Pedro a Jesús y Jesús le dice la muerte del que había de morir Pedro y Pedro le dice, oye, ¿y este que viene atrás de nosotros? Sí, era Juan. ¿Por qué? Porque traía pique con él. Y que le dice Jesús a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuántas veces pasamos el insulto por alto? ¿Cuántas veces nos quedamos con el insulto? ¿Cuántas veces estamos haciendo algo que realmente a nosotros nos duele que no lo hayan hecho? Es tan difícil esto. Yo le decía al Señor, enséñame, dime cómo lo hago. Quiero que veamos otra escritura. José vive lo mismo. Génesis capítulo 50. Voy a pedirle al del teclado que pase. Génesis 50. Y vamos a leer
desde el versículo 12, Génesis 50, verso 12. Dice la palabra, no, perdón, es versículo 14. Versículo 14. Dice, ¿lo lee junto conmigo? Volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar ¿a quién? A su padre, después de que lo hubo sepultado. Verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, léalo conmigo, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Fíjese bien, es normal pensar lo que ellos estaban pensando. Es lo que sembré, voy a cosechar. Entre todos lo metieron en un pozo. Entre todos le dijeron a su papá que había muerto y le entregaron su túnica llena de sangre, como diciendo, papá, tu hijo, el que amabas, murió. Y vivieron con esa mentira, todos los hermanos, todo el tiempo, porque sabían que no había muerto. Comprendieron el dolor del papá. Entendían que su papá ya no era el mismo por tantas cosas que habían sucedido. Imagínese el dolor de José, pero imagínese el dolor de los hermanos. Y llega un momento donde los hermanos dicen, todo lo que sembramos, ahora sí lo vamos a cosechar. Nos va a ir como en feria, ya no está quien nos defienda. Mi papá ya se murió. Verso 18, dice la palabra. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de José y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y José les dijo, ¿qué les dijo? Verso 19, léalo conmigo. ¿Qué les dijo? No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Verso 21, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. ¿Y qué dice? Otra persona más que no tomó el insulto y que fue prudente. Otra persona más, como dice el proverbio, que no tomó el insulto de la persona de los que lo insultaron. Moisés era el hombre más manso. ¿Qué piensa de José? ¿Era manso acaso también? ¿O era menso? ¿O era tonto? Era manso. Y tan manso fue que aún encarcelado injustamente, tan manso fue que aún acusado por una mujer que mintió, aún así, de la noche estar un día en la cárcel, al día siguiente estar a la diestra del faraón. Recibió la tierra por heredad. Una persona con un corazón manso, una persona que no hace caso a la injuria, una persona que a pesar de que le gritan y les dicen las cosas en la cara y dice, no deberías de estar aquí porque eres panzón y no sabes kung fu, y te cierre la puerta en la cabeza y todavía le diga, soy tu fan.
Así la iba a poner esta medicación. Así le iba a poner al principio: soy tu fan. Pero no es yo hacia la persona que me está lastimando, no es lastimando o hiriendo. Déjenme le explico bien, porque quiero que hoy comprendamos cuán importante es la palabra mansedumbre en nuestras vidas. La Biblia dice que aún así te hagan lo que hagan, cualquier insulto, el que calla es prudente. Porque quien te defiende es Dios. Lucas 23. Vamos a leer el versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice la Escritura. ¿Lo tiene? Y Jesús decía, ¿cómo? ¿Cómo decía? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes que Jesús muere desnudo en la cruz? Él llevó la vergüenza allí. Lo ponen con una pero es por respeto en lo que lo hemos visto. Pero Jesús muere desnudo. Él vivió nuestra vergüenza. Él vivió nuestros insultos para que tú y yo no los viviéramos. Dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Dice que el pueblo mirando, los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros, diciendo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, es el escogido de Dios. Y Jesús, ¿qué repetía? Padre, ¿qué repetía? Perdónalos. Híjole. Padre, eres maravilloso. Qué grande es nuestro Padre. Qué maravilloso es nuestro Padre. ¿Cuántas veces hemos ofendido al Padre? ¿Cuántas veces lo hemos herido, lastimado? Dice la palabra. Vamos a leer este último versículo. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte, léalo conmigo, ¿cómo? La muerte y la vida, y el que la ama, voy con el tablón aquí, volteé y te pegué. ¿Qué te pasó? Nada, no te preocupes, estoy bien. Soy tu fan. Wow. Así hizo Jesús. No hizo nada. Lo golpearon, lo crucificaron, le hicieron todo. Y al poco tiempo, Él se presenta ante aquellos aún a través de sus discípulos que lo crucificaron y les dijo, ¿qué haremos? Dijeron, porque Pedro les dijo, ustedes lo crucificaron, ustedes gritaron crucifícale. Y cuando se compungieron, dice la Biblia, se compungieron de corazón, dijeron, sí, yo grité eso.
Dice, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y creer. Porque Jesús les dijo, no me hiciste nada, no pasó nada, yo te perdoné. Y todavía te dice, Jesús a ti te dice, soy tu fan. Eres bueno, eres perfecto. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a matar al becerro gordo porque estás conmigo, dice el Padre. ¿Lo crees? Le preguntaba a mi esposa que si podíamos compartir hoy juntos. Quería que estuviera aquí. Ella me dijo, hace 2 años compartí de esa parábola del hijo pródigo. Digo, ok, adelante. Ya me puso ella su estudio. Y bueno, habla de los 2 hijos. Yo buscaba algo que dijera del padre, pero casi no decía nada. Y dije, no, quiero hablar del Padre. Mi deseo es hablar del Padre. Mi deseo es que el Padre quiere que tú y yo seamos como Él. El deseo de Jesús es que tú y yo seamos como Él. Ese es ser un hijo de Dios. Ese es aquel que a pesar de que recibe insultos, no dice nada, es prudente, calla, porque sabe que el que es manso heredará la tierra. La tierra la recibirá por heredad. Y ese es el mensaje. ¿Qué sucedió cuando Jesús se presenta ante una mansedumbre, ante toda la gente que lo está hiriendo, que lo está lastimando, que lo está insultando, vituperando, dice la palabra? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Gracias, Padre, porque en ti hay una promesa que tú me diste en el primer sermón que yo di. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Guau! ¿Qué quiere decir? Que el Padre tiene que cumplir su palabra en Jesús. ¿Estás de acuerdo? Esa palabra que Dios le dio a Jesús, el Padre la tiene que cumplir en Jesús. ¿Jesús fue manso? Sí. ¿Pecó? No. ¿Recibió el insulto? Tampoco. Él murió en la cruz. Y dice entonces que en esa mansedumbre, ¿qué le va a entregar Dios Padre a su Hijo Jesucristo? Toda la tierra por heredad. Gracias a Dios. Nosotros somos parte de eso. Somos parte de esa promesa que el Padre le hizo al Hijo, que nosotros le perteneceríamos a Él. Amén. Creo que es importante que veas que tú y yo no lo podemos hacer. Proverbios, lo que leímos, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero lo que leímos en los versículos anteriores también decía que hay palabras que son como golpes de espada, que hay veces que hablamos y herimos a otros con nuestras voces, con nuestra voz, con lo que hablamos. Por eso la palabra me habla donde los discípulos, en Mateo capítulo 6, terminamos con esto.
Mateo capítulo 6, versículo 9. Léalo conmigo. Vosotros, pues, ¿qué dice? Vamos a leerlo, no lo diga, léalo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice Mateo. Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Aquí dice amén, pero algunos eruditos dicen que Jesús no puso esa palabra, que esa palabra de amén fue puesta más adelante. Si le seguimos leyendo, el verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Dónde queda el amor de Dios? ¿Dónde queda la misericordia? Es importante saber que el amor de Dios es incondicional. Si tú y yo no le conocíamos antes y nos acercamos a Dios, su amor es incondicional. Me va a abrazar y me va a decir: vente, mijo. Es como cuando les decía yo a los matrimonios jóvenes, cuando tenía reunión de matrimonios jóvenes, a veces educando a mi hijo, aprendí que si él toca la plancha y está caliente y se quema mi hijo, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a curar, porque se quemó. No lo voy a castigar porque se quemó. Pero ¿qué pasa si un día yo ya le dije a mi hijo: no la vayas a tocar? Uy, quema, mira, ay, está caliente. No la vayas a tocar porque te vas a quemar los dedos. ¿Qué va a pasar el día en que él lo toque? Después de que yo ya le dije. Y se quema, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a sanar, ¿verdad? También. Pero tiene que haber una corrección. Una corrección, ¿por qué? Porque no te obedeció. Tiene que aprender a escuchar tu voz. El amor de Dios es igual, es incondicional cuando tú y yo nos acercamos. Pero una vez que dice la palabra que Él perdona nuestros pecados cuando nosotros perdonamos, dice: si tú no perdonas, el amor de Dios se vuelve condicional. ¿Cuántas veces se fue el hijo pródigo? Y cuando regresó, ¿qué sucedió? Lo abrazó, le dijo, lo besó, le puso anillo, le puso vestido, calzado y dijo: maten al becerro gordo. ¿Tú crees que lo volvería a hacer? El amor de Dios. Podemos decir: Padre, ¿qué? No te escuché, Padre, ¿qué? Lo puedes decir a Él. Cierra tus ojos y díselo a Él con todo tu corazón. Dile: Padre, eres maravilloso. Póngase de pie. Yo te voy a animar ahorita, que si hay algo en tu corazón que te ha sido difícil vivir en este tiempo, si ha habido algo que te ha sido difícil en este tiempo perdonar, o Dios quiere traer sanidad en tu corazón,
Y si tú necesitas que mi esposa o yo oremos por ti, yo quiero pedirte perdón. Si a lo mejor inconscientemente o conscientemente te he herido, te he lastimado. Si mi esposa, mis hijos, te hemos herido, lastimado, yo quiero pedirte que nos perdones y que te acerques en la libertad conmigo. No quiero seguir cometiendo el mismo error. ¿Por qué di esta palabra? Estuve a punto de cambiarla, pero en la mañana el Señor me puso a ministrar a 2 personas que me confirmó que tenía que dar esta palabra. Yo te pido perdón si con acciones, con palabras en mi boca, yo, mi esposa o mis hijos te hemos herido, lastimado. Ayúdanos. Perdónanos. Perdóname con todo mi corazón, te lo digo. Y si en tu corazón tú hay algo que te es difícil, yo te voy a pedir que mientras cantemos este canto, pases aquí enfrente. Dios va a sanar. Si has recibido insultos, si has tenido esa situación en tu corazón, el por qué pasar enfrente no es para que te caigas, no es mi deseo, aunque por una silla. Pero mi deseo es que en esta unción, donde Dios está metiéndote en el río, donde Dios te está llevando a ese lugar de su presencia, donde tu corazón reconoce que solamente Él es un Padre maravilloso, que a pesar de todo lo que le hicimos a Él, Él sigue diciéndome: soy tu fan. Wow. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que este tiempo sane mi corazón. Vas a ver cómo pesos de tu corazón, cargas en tu corazón, se van a quitar.